Son las 8:54. Vamos a conversar ahora con el representante del Perú ante la OEA, que fuera ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Gustavo Adriancén, quien ha dirigido una carta con motivo de un artículo publicado en el New York Times, en donde él considera que hay unas declaraciones formuladas por un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que significa un adelanto de opinión respecto del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las represiones de las manifestaciones de diciembre y enero. Doctor Adriancén, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mayla. Buenos días. Gracias por el contacto. ¿Cuál es el objetivo de su carta? Porque, por cierto, que es una carta típica de abogado que está buscando un error de procedimiento, pero aquí estamos ante un diario de una gran influencia mundial y que ha precedido una toma de posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y había por eso que ir a los temas de fondo, sostener si hubo o no uso excesivo de la fuerza, presentar disculpas o hacer notar que ya se han hecho. ¿Qué sentido tiene abrir polémica contra un miembro de la comisión cuando estamos ante una crítica mucho más global que algo de procedimiento? Fernando, gracias por la oportunidad que me permite realmente aclarar y tocar el tema que tú planteas. Fíjate, no es un tema menor. Disculpe, doctor Adriancén, tenemos dificultades para escucharlo. Hay un problema de audio, no sé si tiene que ver con sus instalaciones o no, pero vamos a tratar de corregir eso y retomamos nuestra conversación en unos instantes. No sé si entre tanto podemos conversar con el alcalde de Santo Domingo Los Olleros o esperamos establecer el audio con el doctor Adriancén. Todo esto tiene que ver con un artículo publicado por el diario New York Times, que es sin duda uno de los diarios más influyente del mundo y conocido por su rigor, que hizo un balance de la violencia producida en nuestro país y citó ese artículo a uno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene que pronunciarse sobre las denuncias presentadas respecto de los muertos. Se trata de Joel Hernández. Y entonces nuestro representante ante la OEA ha objetado que el señor Joel Hernández, siendo miembro de la comisión, haya adelantado una opinión. ¿Nos escucha ahora bien, señor Adriancén? Perfectamente, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, adelante. Muchas gracias. Fernando Mávila, les decía, no se trata de un tema menor. Cuando los estados nos relacionamos con otros estados o con organismos internacionales, se siguen protocolos que están previamente establecidos y que se deben de respetar. Y este es el caso puntual en el que nos encontramos ahora mismo. Fíjense, el Perú ha demostrado gran apertura y transparencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno invitó en 2 oportunidades a la comisión para que visite el Perú. Lo hizo primero en diciembre para una visita de la Secretaría Técnica y luego lo hizo en enero de este año para que una misión integrada por el relator peruano Estardo Ralón y el comisionado Joel Hernández realicen sus visitas en el Perú, que se le brindaron todas las facilidades. ¿Qué ha ocurrido? El día jueves se hizo público un artículo en el New York Times donde se recogen afirmaciones del comisionado Joel Hernández que en medio de este proceso que nos encontramos de formulación del informe del país y en medio de un diálogo sumamente fructífero con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas afirmaciones resultan, a entender del Estado peruano, inoportunas por lo menos y que quiebran el deber de reserva que nos debemos las partes. Una reserva, Fernando, a la que estamos obligados tanto la Comisión y sus comisionados como el Estado peruano hasta que se dé a conocer el informe final, que se producirá en fechas próximas. En consecuencia, no hablamos de un detalle, sino hablamos de la necesidad de que las partes dialoguemos y construyamos de manera conjunta. Doctor Adriancén, finalmente va a ser el informe de país. Adelante. Claro, el camino no era enviar una carta con lo que usted está manifestando, con su posición al propio New York Times. ¿No hubiese sido ese el camino? No. Porque se trataba, por eso, el medio de comunicación recoge la opinión de alguien, ¿correcto?
que tiene un cargo y una importancia en todo este tema. Pero lo correcto no era enviar un descargo, digamos, de su parte al diario. Qué bueno que me lo menciones, Mávila. Y fíjate, te voy a explicar las razones por las que no correspondía aquello. El día jueves que se publica la nota en el New York Times, yo me dirijo personalmente y sostengo una reunión con la secretaria técnica de la comisión haciéndole saber nuestro malestar. El día viernes, al día siguiente, en una reunión virtual que tuvimos los países sudamericanos más México con la nueva junta directiva de la comisión, yo expresé en esa reunión, en la que estaba presente también el comisionado Joel Hernández, el malestar del Estado peruano. Sorprendentemente, el comisionado Joel Hernández se ratifica en sus afirmaciones, lejos de, como yo esperaba, al menos presentarnos unas disculpas. Pero no, esto ya resultaba intolerable. Correcto. El medio de comunicación en absoluto tenía... Sí. Yo entiendo que le puede disgustar y que a todos incluso nos puede incomodar de alguna manera, pero es la opinión de Joel Hernández. Ahora, quisiera que nos responda una pregunta adicional, pero para ello antes tenemos que ir a una pausa. Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte anual sobre derechos humanos, aseguró la falta de repercusiones, y cito textualmente, ante las denuncias de abusos por parte de la policía en Perú, que están generando preocupación entre los ciudadanos. Quisiera también que usted nos diera sus impresiones sobre esta información aparecida, repito, en el reporte anual sobre derechos humanos, ya no de un periódico u otro medio de comunicación, sino sobre una información propalada por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y continuamos esta conversación con el doctor Adrián Sen. Muy bien, estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Adrián Sen. Desde Washington, Gustavo Adrián Sen ha sido ministro de Justicia y ex procurador anticorrupción. Respecto a la información que apareció propalada en New York Times, una carta que él ha enviado, además por las declaraciones que hiciera el señor Joel Hernández, pero también sobre un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que habla de el uso de la fuerza durante las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Doctora Adrián Sen, lo habíamos interrumpido, me parece, para ir a la pausa. Usted estaba desarrollando una idea y yo le decía, ¿cómo se explica usted que ahora sea el propio Departamento de Estado el que se pronuncie al respecto en el reporte sobre derechos humanos que hace con cierta periodicidad? Mávila, muchísimas gracias. Primero y muy brevemente, antes de ir al informe del Departamento de Estado, quisiera indicar, y esto para puntualizar el tema anterior de la nota que se ha presentado con motivo de las declaraciones del comisionado Hernández, que estas declaraciones, el propio Hernández ha afirmado que las realizó el 23 de enero. Y fíjate, Mávila, Fernando, el 24 de enero tenemos una comunicación oficial de la comisión solicitándonos información adicional. Es decir, encontrándose la comisión en pleno proceso de acopio de información, Hernández da esas declaraciones ante el New York Times. Y en esto también debo hacer una precisión muy clara. El gobierno del Perú ha actuado con absoluta transparencia, hemos respetado todas las reglas del procedimiento y lo único que exigimos de la contraparte es que se respete. Reconocemos el trabajo, el apoyo y la coordinación que venimos realizando con la Comisión Interamericana y lo apreciamos de manera significativa. Esperamos poder seguir trabajando de manera conjunta y que este diálogo fructífero se enriquezca aún más. Con relación al informe del Ahora, Departamento antes de que pase al otro tema, ¿es una buena estrategia cuestionar públicamente, que el justiciable cuestione públicamente a un juez que además ha sido presidente de la comisión? Estamos nos metiendo con alguien que tiene mucho peso y mucha experiencia ahí. Desde el punto de vista del procedimiento judicial, útil que aparezcamos como un justiciable que está objetando a sus jueces? No útil, Fernando. Yo acá no lo veo como una estrategia utilitaria. Pero es lo que necesitamos, ser eficaces ante una comisión de la que formamos miembros y que no queremos que tome medidas más severas sobre nosotros.
Efectivamente, seremos lo suficientemente eficaces como el proceso lo demande, Fernando. Es por eso que no podemos dejar pasar por alto un suceso como este y tenemos necesariamente que hacer llegar esta nota para que la contraparte, la Comisión Interamericana y por supuesto cada uno de sus comisionados, sepa que el Estado peruano colabora, respeta las reglas y exige lo mismo de parte de ellos. Muy bien, vayamos entonces, como le pidió Mávila, al tema de lo que ha escrito el Departamento de Estado, ya no un juez mexicano. Ya no, sí, sin duda alguna. El Departamento de Estado, con frecuencia, presenta estos informes país, que básicamente recogen la percepción de sus misiones en cada país. En este año se han presentado opiniones, informes, hasta de 198 países. En primer lugar, quiero indicar que este informe, que lo he leído, lo he estudiado íntegramente, contiene opiniones prepandémicas, pandémicas y postpandémicas hasta diciembre del año pasado. En este escenario, refiriéndonos a lo último ocurrido en diciembre, el golpe de Estado de Castillo, yo no entiendo por qué realmente no es más claro el informe, indicando, por ejemplo, que la presidenta Boluarte accede al gobierno por sucesión constitucional. Y no entiendo tampoco por qué se le hace tan difícil decir que lo que hizo Castillo fue un golpe de Estado. No lo mencionen en esos términos. A ver, creo que hubiese podido ser perdóneme, mucho doctora más Dirancén, claro. perdóneme, pero estamos hablando de la Relatoría de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, el tema no tiene que ver con la sucesión constitucional de la señora Boluarte, que en ningún momento se ha puesto en duda. Estados Unidos ha saludado precisamente el hecho de que Dina Boluarte asuma el gobierno tras lo que Pedro Castillo hizo, que a todas luces fue un golpe de Estado. En ningún momento ha desconocido la presidencia de Boluarte. Pero estamos hablando aquí de un tema que está abierto y que no podemos negar ni cerrar. Mientras el tema esté abierto y no sepamos, ni siquiera los peruanos, cómo, cuándo, quién asesinó a las personas que murieron durante las protestas o en qué circunstancias perdieron la vida, el tema seguirá abierto y lo investigarán los medios de comunicación, no solamente el New York Times, sino cualquier medio de comunicación que quiera, y cualquier organismo vinculado a los derechos humanos exigirá una explicación sobre el punto. El tema sigue abierto y no hay una respuesta del gobierno clara sobre este asunto, una investigación que cierre esa historia. Es una historia abierta. Correcto. Mávila, si me permites, por favor. Fíjate, las investigaciones se están realizando en los planos correspondientes, la Fiscalía de la Nación tiene denuncias y las está llevando a cabo, el Poder Judicial está haciendo también su parte. El Estado peruano ha dado apertura a la Comisión Interamericana, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional también ha estado presente en el Perú. Las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú vienen actuando. Se han presentado ante el sistema interamericano peticiones de denuncia que están en trámite, medidas cautelares que están en trámite. Es decir, los mecanismos previstos para realizar este tipo de investigaciones que están en marcha. Correcto. Entonces usted lo que cree es que hay una campaña entonces desde los Estados Unidos en contra de la presidenta Boluarte. Eso es lo que usted está insinuando. De ninguna manera, de ninguna manera. Que la Comisión y que el Departamento de Estado, que todos están en una conspiración en contra del gobierno. No, Mávila, de ninguna manera, por favor, no se diga eso y menos en palabras mías. Yo no he dicho eso. Lo único que he indicado es que se trata de un informe de 198 países que contiene la historia prepandémica, pandémica y postpandémica hasta diciembre. Hubiese querido mayor claridad, lamentablemente los términos han salido como se expresa. ¿Qué creo yo del informe? Creo yo que es un informe que recoge efectivamente sucesos, por ejemplo, ocurridos como lo de Inti Bryan, recoge sucesos ocurridos como, por ejemplo, la desaparición de los indígenas que han sido víctimas de asesinato, defensores del ambiente, recoge también el tema mujer, el tema LGTBI, tienen varios temas, transparencia, por ejemplo, recoge también las agresiones a periodistas, y con relación a los sucesos ocurridos en el mes de diciembre último, dice el Departamento de Estado que requiere que se realicen investigaciones que sean oportunas. Si me permites, por favor, puedo citar textualmente.
el gobierno declaró un estado de emergencia de 30 días en todo el país para el 15 de diciembre, debido a las protestas que siguieron al intento del expresidente Castillo de disolver el Congreso y su posterior juicio político. Y estableció toque de queda en zonas de emergencia donde operaban elementos militarizados del Partido Comunista. La policía utilizó gas lacrimógeno y fuerza ocasionalmente para dispersar a los manifestantes en las manifestaciones. Aunque las manifestaciones fueron generalmente pacíficas, las protestas en algunas áreas se volvieron violentas, lo que resultó en al menos 56 muertos, 26 de ellos resultado de las protestas del mes de diciembre, etcétera. Entonces, el Departamento de Estado sí menciona, por lo menos en este párrafo, los hechos ocurridos y hay invocaciones a que se produzcan investigaciones Sin como duda. corresponde naturalmente ante los organismos competentes. Sí, señora Adriansen, nos queda poco tiempo y yo quería preguntarle. Lo que el informe dice es que el gobierno no impidió de manera efectiva los abusos ni castigó a quienes lo cometieron. Y el reproche principal tiene que ver con la impunidad durante el mes de diciembre porque se cierra a fin de año pasado. Hay que contestar a eso. Hay que contestar con actos acá en el Estado y, por supuesto, con la expresión de nuestro representante ante la OEA, porque si no, estar entrando a una guerra procedimental, lo único que va a hacer es dar una mala imagen de la causa de la democracia peruana. Sin duda alguna, Fernando, nos tendremos que defender en cuanto las causas se inicien. Fíjate, este informe que se va a elaborar y finalmente lo conoceremos públicamente, presumo yo, hacia fines del mes de abril, establecerá unas recomendaciones que el gobierno peruano tendrá que seguir. Luego, seguramente, va a haber algún mecanismo de seguimiento que se implementará. Por su parte, Fernando, ante la comisión, las peticiones de denuncias tendrán que ser evaluadas si se admitirán o no. Todos los procedimientos están absolutamente establecidos. En este plano que es el de defensa del Estado, encargado naturalmente la Procuraduría Supranacional y nuestros organismos, tendremos que desarrollar la defensa como corresponda. Pero en este momento, Fernando, en este mismo momento, en el Perú se vienen haciendo las investigaciones de esos casos. Invocamos celeridad, transparencia, debido proceso, naturalmente que lo invocamos. De acuerdo. Tomamos nota entonces de esos principios que usted invoca: transparencia, celeridad y debido proceso. Muchas gracias, doctora Adriansen. Recuerdo que usted es el representante del Perú ante la OEA basada en Washington. Son las 9:17. Despedimos al doctor Adriansen, hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.